Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí está otro capítulo de este fanfic, espero que le gusten, y todo créditos para sus creadores, y si gustan, darle me gusta y suscribirse, que tengan un gran día, chau. Capítulo 13, ¿quién soy? El caos reinaba en Ponyville esa tarde. Las calles, normalmente llenas de risas y actividad, estaban ahora cubiertas de escombros mientras los ponis huían aterrados. Una enorme criatura, una bestia dracónica de proporciones imponentes, se alzaba sobre los edificios. Su piel era de un color púrpura oscuro, casi negro, que relucía bajo la luz del sol, mientras que sus garras, largas y afiladas como espadas, destrozaban todo a su paso. Su cola, robusta y musculosa, derribaba estructuras como si fueran de papel, y sus ojos, un verde brillante, brillaban con una mezcla de codicia y vacío. Sin alas, pero con una fuerza descomunal, la criatura avanzaba con pasos pesados, cada uno dejando un cráter en el suelo. Los ponis gritaban, preguntándose de dónde había salido semejante monstruo, incapaces de reconocer que esta criatura no era otra que Spike, atrapado en una forma que no podía controlar. Dentro del dragón, en lo profundo de esta imponente figura, Spike estaba atrapado, perdido en un sueño extraño y desconcertante. No estaba consciente del caos que causaba su cuerpo. En su mente, todo era tranquilidad. Estaba en un campo amplio y silencioso, con el cielo despejado y un viento cálido que acariciaba su piel. A lo lejos, escuchaba ecos de risas, sonidos distantes que le recordaban tiempos felices. Pero algo estaba mal. Por más que intentaba moverse, no podía. Era como si estuviera atrapado en un capullo de seda, sin poder escapar. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?, pensó, mientras las imágenes a su alrededor se volvían borrosas. Su pecho se sentía pesado, como si algo oscuro y vasto estuviera creciendo dentro de él, ahogándolo. De pronto, escuchó un rugido, pero no era de su propia garganta. Era un eco dentro de su mente, un sonido primitivo y aterrador que hacía vibrar todo a su alrededor. Esto, no soy yo, ¿qué clase de pubertad es esta? Intentó convencerse, pero sabía que algo dentro de él había cambiado. Estaba cediendo a un instinto que no comprendía. En el exterior, el grupo llegó al lugar donde el dragón gigantesco seguía causando estragos. Las calles estaban desiertas, y el sonido de sus rugidos resonaba como un trueno que hacía temblar el suelo bajo sus cascos. Las Maneseis se detuvieron, sus rostros reflejando una mezcla de asombro, horror e incertidumbre. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Rarity, intentando mantener la compostura. No tengo idea, pero no pinta nada bien, respondió Rainbow Dash, con sus alas extendidas en posición defensiva. De pronto, unas voces pequeñas se escucharon a lo lejos. Las tres potrillas, Sweet y Belle, Apple Bloom y Scotalo, corrían hacia ellas con expresión de pánico. Applejack se adelantó rápidamente para encontrarse con su hermana. Apple Bloom. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose hacia ella. Sí, pero fue horrible.
dijo Apple Bloom entre jadeos, sus ojos llenos de lágrimas. Spike, él, cambió. Estaba tratando de decirnos algo, pero, luego, se volvió gigante. Sweetie Belle, todavía temblando, miró directamente a Rarity. No queríamos que esto pasara. Solo queríamos ayudarlo. Pero, creo que tenía algo raro en su mirada. Era como si no fuera él mismo. Dwiligut, quien había estado escuchando en silencio, cerró los ojos mientras su mente conectaba todo. Recordó las palabras de Spike, sus dudas, sus temores. Él había intentado advertirles, pero todos, incluida ella misma, habían subestimado lo que realmente le estaba pasando. Esto es culpa nuestra, ¿verdad?, murmuró Rainbow Dash, rompiendo el silencio. Pinkie Pie, normalmente animada, asintió con una expresión seria, algo inusual para ella. Tal vez no lo escuchamos como debimos haberlo hecho, agregó Pinkie, con un tono de culpa en su voz. Rarity, visiblemente afectada, habló con un hilo de voz. Si le mostramos que estamos aquí para él, tal vez podamos traerlo de vuelta. Eso es fácil de decir, pero mira el tamaño de esa cosa, protestó Rainbow Dash. ¿Cómo vamos a acercarnos sin que nos aplaste? Antes de que pudieran responder, un rugido atronador los sacó de sus pensamientos. El dragón se giró hacia ellos, sus ojos verdes brillando como llamas. Su enorme cola golpeó una estructura cercana, derrumbándola en un estruendo de polvo y escombros. Dwiligut respiró hondo, llamando la atención del grupo. Escuchen. No importa lo que haya pasado antes. Ahora, lo más importante es traer de vuelta al verdadero Spike. Ese no es él, pero todavía podemos ayudarlo. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó Applejack, su mirada llena de preocupación. Dwiligut miró hacia el dragón, que ahora los observaba como si supiera que estaban allí. Primero, necesitamos calmarlo, antes de que haga más daño. Después, encontraremos una forma de llegar a él. Mientras discutían un plan apresurado, el dragón rugió nuevamente y dio un paso hacia ellos, el suelo temblando bajo su peso. Su mirada penetrante y su postura amenazadora hicieron que todas retrocedieran un paso. Dwiligut levantó la voz. No podemos fallarle ahora. Es nuestro amigo, y vamos a traerlo de vuelta, cueste lo que cueste. Las Maneseis se miraron entre sí, asintiendo con determinación. Era hora de actuar. El grupo permaneció unido, con los ojos puestos en el enorme dragón que alguna vez fue Spike. Cada rugido sacudía el suelo bajo sus cascos, y las sombras de su imponente figura oscurecían el horizonte. Spike, por favor, gritó Dwiligut, alzando la voz con desesperación. Sé que estás ahí. Eres nuestro amigo. Tienes que escucharme. Applejack dio un paso al frente, tratando de mantener la calma mientras su mirada reflejaba preocupación. Spike, sé que esto no eres tú. Hemos pasado por muchas cosas juntos, ¿no? Déjanos ayudarte. Rarity observó la escena con la mandíbula apretada, su usual elegancia ahora reemplazada por una mezcla de frustración y angustia. Spike, cariño, recuerda quién eres. Esto no puede definirte. Eres más que esta bestia que vemos frente a nosotros.
Incluso Fluttershy, temblando ligeramente pero determinada, se acercó un poco más. Spike, no tienes que cargar con esto solo, por favor, déjanos ayudarte. Su voz casi se quebró al ver la imponente figura del dragón, pero mantuvo el tono suave que la caracterizaba. Sin embargo, no había respuesta. Cada intento de las chicas se perdía entre los rugidos del dragón y el sonido del caos que desataba a su alrededor, apenas escuchando algo al respecto más allá del caos que producía. De repente, un rugido más profundo resonó cuando los Wonderbolts llegaron al lugar, descendiendo desde el cielo como una flecha. Spitfire se posicionó al frente del grupo, observando al dragón con una mezcla de cálculo y determinación. Ciudadanos, evacúen inmediatamente, ordenó Spitfire, sin bajar la guardia. Miró a Duiligt y las demás con seriedad. Nos encargaremos de esto. Rainbow Dash voló hacia su líder con desesperación. No. Esperen. No pueden atacarlo. No entienden lo que está pasando. Spitfire levantó una ceja, incrédula. ¿Qué es lo que no entendemos, Dash? Ese monstruo está destruyendo Ponyville. Si no actuamos ahora, no quedará nada. Rainbow Dash voló hacia su líder con desesperación. No. Esperen. No pueden atacarlo. No entienden lo que está pasando. Spitfire levantó una ceja, incrédula. ¿Qué es lo que no entendemos, Dash? Ese monstruo está destruyendo Ponyville. Si no actuamos ahora, no quedará nada. Ese monstruo es nuestro amigo, gritó Rainbow, posicionándose frente a los Wonderbolts, como si tratara de detenerlos con su cuerpo. Su voz temblaba, aunque trataba de ocultarlo. Es Spike, el pequeño dragón que siempre está con nosotras. Hay otra forma de manejar esto. No tenemos tiempo para otra forma, Dash, respondió Spitfire, con un tono firme. Miró hacia el dragón que seguía rugiendo y lanzando llamaradas al cielo. ¡Ataquen! Los Wonderbolts se movieron en formación, esquivando las llamaradas y atacando con nubes cargadas y ráfagas de viento. Cada impacto parecía causar daño al dragón, pero también lo hacía más grande, más furioso. Sus garras rasgaban el suelo con facilidad, levantando escombros que volaban en todas direcciones. Deténganse, por favor. Le están haciendo más daño, gritó Fluttershy, pero sus palabras se perdieron entre el ruido del combate. Pinkie, con su usual energía disminuida, intentó algo diferente. Oye, Spike, ¿recuerdas la fiesta sorpresa que te hicimos? Aún tengo pastel guardado para ti, gritó, con un tono desesperado, mientras agitaba los cascos. Applejack observó la escena, su expresión llena de preocupación. Esto no está funcionando, Duiligt. Mientras más lo ataquen, peor se pone. Duiligt asintió, con la mirada fija en el dragón. Lo sé, pero ¿qué podemos hacer? No nos está escuchando, y esto está fuera de control. Rarity, aunque su voz era firme, dejó entrever un leve temblor. Duiligt, tiene que haber algo, lo que sea, no podemos perderlo. De pronto, un rugido desgarrador sacó a todas de sus pensamientos. El dragón lanzó una llamarada al cielo que iluminó el área como si fuera de día, y su mirada, llena de furia, se posó directamente en el grupo.
El miedo era palpable, pero ninguna de ellas retrocedió. Tenemos que intentarlo una vez más, juntas, dijo Dwight, su voz decidida a pesar del temblor en sus cascos. No podemos rendirnos con él. Dwight observó el caos que se desataba a su alrededor, el dragón que una vez fue Spike rugiendo con una furia incontenible, su cola derribando a los Wonderbolts y dejando el cielo lleno de polvo y fragmentos de nubes. El tiempo se agotaba, y con cada segundo, el peligro crecía. Respiró hondo, cerrando los ojos por un breve instante. No había otra opción. Chicas, tenemos que sacarlo de aquí. Gritó, su voz cargada de determinación. Si sigue así, Ponyville no sobrevivirá. Lo neutralizaremos, aunque sea por las malas. El resto de las Maneseis asintieron, aunque la duda y el miedo eran palpables en sus miradas. Fluttershy apenas pudo murmurar. Dwight, ¿seguro que podemos hacerlo? No quiero que lo lastimemos de verdad. Dwight no respondió de inmediato. En su interior, una batalla se libraba entre su lógica y sus emociones. Finalmente, con un tono grave, respondió. No lo lastimaremos, Fluttershy. Pero si no hacemos algo ahora, todos estarán en peligro, incluyendo él. En el interior del gran dragón, Spike estaba atrapado en un abismo de pensamientos y emociones que no podía controlar. Todo a su alrededor era borroso, como si estuviera sumergido en un sueño profundo pero inquietante. Sentía algo abrazándolo desde dentro, algo pesado y oscuro, como si su propio ser estuviera siendo consumido. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Pensó, pero las respuestas no llegaban. En lugar de claridad, solo había un eco distante, una voz que no era suya, pero que hablaba como si lo conociera. Eres un dragón. Un verdadero dragón. No un juguete de ponis. La voz retumbó en su mente, cargada de autoridad y burla. Spike trató de responder, pero su cuerpo no le obedecía. Los recuerdos de su vida entre las Maneseis y en Ponyville parecían lejanos, como si fueran parte de otra persona. Todo lo que podía sentir era un instinto primario, un deseo de destrucción y de posesión que lo asfixiaba. Esto no es lo que quiero, murmuró en la profundidad de su conciencia, pero no había nadie para escuchar. De vuelta en la realidad, el dragón soltó una llamarada al aire, un rugido que parecía sacudir la tierra misma. Con un movimiento de su cola, derribó la formación de los Wonderbolts, enviándolos al suelo en un torbellino de polvo y gritos. Los ponis a su alrededor corrían aterrados, mientras el dragón giraba su mirada llena de furia hacia ellos, como si evaluara si valían la pena como objetivo. Antes de que pudiera moverse para atacar, un rayo de magia púrpura lo golpeó de lleno en el costado, haciéndolo retroceder unos pasos. El dragón rugió y se giró hacia el origen del ataque, encontrando a Dwight con su cuerno aún brillando. Lo siento, Spike, murmuró, sus ojos llenos de tristeza mientras trataba de mantener su compostura. La atención del dragón estaba ahora completamente en Dwight, sus ojos ardientes fijos en ella. Dwight sintió un nudo en el estómago al enfrentarse a esa mirada. No era solo furia. Había algo más en sus ojos, algo profundamente inquietante. ¿Podremos detenerlo?, murmuró, más para sí misma que para el grupo.
El dragón se inclinó hacia adelante, como si estuviera preparándose para cargar. Duilig respiró hondo, reuniendo toda la magia que podía. «Chicas, ahora», gritó, su voz cargada de urgencia. El plan estaba en marcha, pero en su interior, Duilig no podía dejar de preguntarse si realmente sería suficiente. ¿Podrían traer de vuelta el Spike que conocían, o esta bestia sería todo lo que quedaría de su amigo? El rugido del dragón resonó en la pradera rocosa mientras la noche se cernía sobre Ponyville. Rainbow Dash, jadeando, volaba ágilmente para esquivar las feroces mordidas y las garras del inmenso dragón. Las luces de las estrellas empezaban a brillar en el cielo, pero no había nada de paz en ese momento. «Vamos, grandote. Es todo lo que tienes», gritó Rainbow, aunque el agotamiento era evidente en su voz. Con cada golpe de sus alas, trataba de ganar distancia, pero sabía que el dragón no estaba lejos de atraparla. Finalmente, el terreno rocoso se alzó frente a ellos, y Rainbow logró llevarlo hasta una zona de piedras irregulares que dificultaban los movimientos de la enorme bestia. El dragón rugió frustrado al quedar parcialmente atrapado entre las rocas. Sus ojos llenos de furia siguieron a Rainbow mientras cargaba un poderoso ataque en su garganta, una llamarada que habría reducido todo a cenizas. Pero justo antes de que pudiera liberar el fuego, un destello púrpura iluminó la escena. «Rainbow, ¡muévete!», gritó Duilig, y con un esfuerzo desesperado, actuó. Duilig, con un esfuerzo monumental, usó su magia para cerrar la boca del dragón en el último segundo. La llamarada explotó dentro de su propio cuerpo, haciéndolo caer de rodillas con un rugido ensordecedor que sacudió la tierra. Las llamas se disiparon en el aire nocturno, iluminando brevemente los rostros de las Maneseis, que miraban con temor y esperanza mezclados. Duilig, con el corazón latiéndole con fuerza, al ver caer al dragón de manera abrupta temió lo peor, se acercó rápidamente al dragón caído. «Ese Spike», murmuró, con lágrimas en los ojos. Por un momento, creyó que lo había detenido, pero el brillo de los ojos del dragón volvió a encenderse, y dos garras gigantescas se lanzaron hacia ella. Duilig apenas logró conjurar un escudo mágico, pero las garras del dragón lo golpearon con fuerza, el escudo vibraba bajo la presión de la fuerza del dragón. Duilig podía sentir cómo se agrietaba, el peso abrumador casi insoportable. Miró hacia arriba, encontrándose con los ojos ardientes de Spike, y su corazón se encogió. «Esto no es Spike, no puede ser Spike, lo siento», murmuró, con lágrimas formándose en sus ojos. «Debería haberme esforzado más». Las otras ponis intentaban distraerlo, lanzándole objetos y gritando, pero el dragón estaba completamente enfocado en Duilig, decidido a aplastarla. Fluttershy lloraba al ver la escena, mientras Applejack intentaba calmarla. Pinkie Pie, a pesar de su optimismo habitual, parecía al borde de las lágrimas. Rarity estaba inmóvil, incapaz de actuar mientras veía como el escudo de Duilig se desmoronaba. Fue Sweetiebel quien la sacó de su trance, tirándole de la crin. «Rarity, tienes que hablar con él», insistió Sweetie, con los ojos llenos de lágrimas. «Tal vez tú puedas hacerlo entrar en razón. Spike te escucha a ti más que a nadie». Rarity negó con la cabeza, horrorizada. «No puedo hacer nada.
Esto es demasiado peligroso para ustedes. Aléjense ahora mismo. Sweetiebel insistió, aferrándose a su pata. Rarity, tú tienes que intentarlo. Eres la única que puede hacerlo. ¿Hacer qué? Preguntó Rarity, con la voz temblorosa. Hablar con él, dijo Sweetiebel, con una determinación sorprendente para una potrillo. Sé que puedes hacerlo. Spike siempre te ha escuchado, porque tú eres especial para él. ¿Qué estás diciendo, Sweetie? Es un dragón enorme. Podría lastimarme. Respondió Rarity, su voz temblando. Pero es Spike. Gritó la potrillo. Y creo que eres lo más importante para él. Rarity tragó saliva, sus piernas temblando, pero sabía que Sweetie tenía razón. No podía quedarse al margen, a no hacer nada mientras todos daban todo de sí, incluso su pequeña hermana, reuniendo todo su coraje. Rarity se acercó cerca del dragón. Spike. Gritó, su voz resonando con más fuerza de lo que esperaba. El dragón se detuvo, girando su mirada hacia ella. Por un momento, su rugido se calmó, y sus enormes ojos se enfocaron en Rarity. Ella respiró hondo, sintiendo como las palabras se acumulaban en su garganta. Escúchame, cariño. Sé que estás ahí, mi pequeño y valiente Spike. La voz de Rarity temblaba, pero nunca dejó de mirarlo a los ojos. El dragón inclinó su enorme cabeza hacia ella, acercándose lentamente. Rarity temblaba, pero no retrocedió. Los ojos del dragón parecían titilar por un instante, como si algo en ella había llamado su interés, y soltando lo que tenía en manos. Duiligt cayó al suelo, su escudo finalmente colapsando tras la embestida del dragón. Su respiración era pesada, y sus piernas temblaban por el esfuerzo. Mientras Applejack y Fluttershy corrían a su lado para asegurarse de que estaba bien, sus ojos no podían apartarse de la escena que se desarrollaba ante ellas. Rarity estaba allí, plantada frente al imponente dragón, su figura diminuta en comparación con la enorme bestia. Su voz era clara, aunque temblorosa, y sus palabras parecían perforar la coraza de codicia que había consumido a Spike. Spike, por favor, mírame. Rarity dio un pequeño paso hacia adelante, con una valentía que ni ella misma sabía que tenía. Sé que estás ahí. Tú no eres esto. Tú eres amable y lindo, y siempre estás ahí para nosotras. El dragón se detuvo, su colosal figura proyectando una sombra que cubría a Rarity por completo. Lentamente, inclinó su cabeza hacia ella, como si estuviera escuchando. Sus ojos, antes llenos de furia, titilaron por un instante con una emoción diferente, algo más profundo. Duiligt, desde el suelo, observó con asombro mientras la esfera de magia que había lanzado momentos antes aún brillaba en el aire antes de disiparse. Sus labios temblaron al ver cómo el dragón, que momentos antes parecía imparable, comenzaba a responder a las palabras de Rarity. Por favor, vuelve con nosotras. Eres nuestro amigo, eres mi amigo. Rarity alzó su mirada, con una mezcla de temor y esperanza, su voz cargada de sinceridad. El dragón inclinó su enorme hocico hacia ella, el calor de su aliento era palpable. Sus filosos colmillos estaban peligrosamente cerca, pero Rarity no retrocedió.
Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y en su mente, solo podía pensar en el pequeño Spike, el dragón que siempre había estado a su lado. Las demás miraban en silencio, conteniendo la respiración. Era como si un fino hilo conectara las palabras de Rarity con el corazón perdido de Spike. Por un momento, parecía que su llamado había llegado al fondo de su ser. Pero entonces, un rugido ensordecedor rompió la tensión. El dragón inclinó su enorme cabeza hacia ella, sus ojos destellando con un brillo fugaz. Parecía que algo en su interior luchaba por emerger, un destello de quien alguna vez fue. Las palabras de Rarity alcanzaban una parte de él que había sido consumida por la codicia. ¿Recuerda quién eres?, preguntó Rarity, casi en un murmullo, mientras daba un pequeño paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Pero esas palabras parecieron desencadenar algo profundo y oscuro. ¿Quién eres? Una pregunta tan simple pero, sin respuesta para el dragón rugió con tal fuerza que el suelo tembló, un sonido desgarrador que resonó por toda la pradera. Rarity retrocedió instintivamente, temblando, mientras el enorme ser la miraba fijamente, como si esas palabras hubieran tocado una herida abierta, una duda que no podía soportar. El dragón retrocedió ligeramente, sacudiendo su enorme cabeza como si intentara deshacerse de algo que lo atormentaba. Sus movimientos eran erráticos, y sus ojos volvieron a arder con furia. Rarity, aunque su corazón latía con fuerza, se mantuvo firme, pero sus esperanzas se desmoronaron al ver cómo la cola del dragón se movía velozmente y la envolvía. Rarity. Gritaron las chicas al unísono, horrorizadas al ver cómo el dragón alzaba a Rarity como si fuera un objeto precioso. El dragón sostuvo a Rarity con cuidado, como si fuera un objeto preciado, un tesoro que debía proteger a toda costa. Sus ojos ardían con una intensidad feroz, y el resto del grupo no podía hacer más que observar, paralizadas por la impotencia. De repente, una sombra se extendió sobre la escena. Rarity, atrapada en la cola del dragón, levantó la vista y vio dos figuras majestuosas descender del cielo. Sus crines ondeaban con un brillo etéreo, y sus presencias eran imponentes. Luna y Celestia habían llegado. Spike, dijo Luna con una voz fuerte pero controlada, aterrizando al lado de su hermana. Detente ahora. No hagas esto. El dragón giró su cabeza hacia ellas, soltando un rugido que era tanto un desafío como un grito de desesperación. Luna no se dejó intimidar y avanzó un paso más. Sabemos que estás luchando. Su voz se suavizó. Pero esta no es tu verdadera naturaleza, no de ti. Celestia, por su parte, permaneció en silencio, su mirada fija en el enorme dragón. Su cuerno comenzó a brillar con una luz dorada, preparando un hechizo para proteger a Rarity y detener a Spike si era necesario. El dragón miró a Luna, luego a Celestia, y finalmente de nuevo a Rarity. Algo en su mirada cambió, como si reconociera la amenaza de las princesas. Pero en lugar de ceder, estrechó su agarre sobre Rarity, como si temiera perder lo único que consideraba suyo. Spike, escucha. No estás solo. Déjanos ayudarte, dijo Luna, dando otro paso adelante, sus ojos reflejando tanto firmeza como compasión. El rugido del dragón resonó como un trueno, sacudiendo la pradera rocosa y obligando a todos a cubrirse los oídos.
Aprovechando esa oportunidad, Celestia actuó, las cadenas mágicas que lo rodeaban se tensaron, sujetándolo con fuerza contra el suelo. Celestia, con su cuerno brillando intensamente, mantenía las ataduras con todo el poder que podía reunir, mientras Duilit, aunque agotada, contribuía con un hechizo similar. No puedo permitir que siga así. Lo siento, Spike, murmuró Celestia, su voz cargada de pesar. El dragón luchaba con una fuerza descomunal, sus garras arañaban el suelo y sus colmillos rechinaban con furia. Incluso con las cadenas mágicas, su resistencia era abrumadora. Las ponis observaban la escena con una mezcla de temor y esperanza, sabiendo que no podían hacer nada más que confiar en las princesas. Luna, necesitamos tu ayuda ahora más que nunca, dijo Celestia, sin apartar los ojos del dragón. Tienes que entrar en su mente. Este comportamiento no es Spike. Es como si estuviera atrapado en una transformación descontrolada. Luna dio un paso adelante, su semblante firme aunque preocupada por la magnitud del desafío. Esto es diferente a cualquier sueño al que haya entrado antes. Pero si hay una posibilidad de traerlo de vuelta, lo intentaré. La princesa nocturna se acercó al imponente dragón, que aún forcejeaba con las cadenas, y se detuvo frente a su hocico. Sus ojos resplandecían con determinación. Spike, si estás ahí, voy a encontrarte, dijo, su voz resonando con suavidad pero llena de promesa. El dragón intentó morderla, pero las cadenas lo mantuvieron bajo control. Luna no se inmutó. Cerró los ojos y dejó que su magia fluyera, concentrándose en la conexión con la criatura frente a ella. Su cuerno brilló con un azul profundo, y una niebla oscura comenzó a rodear a ambos. Con un destello de luz, Luna se adentró en la mente de Spike. Dentro de la mente de Spike, el caos era absoluto. Fragmentos de recuerdos flotaban en el aire, algunos distorsionados y otros completamente desvanecidos. Luna avanzaba cautelosamente, sus ojos observando todo con detenimiento. De pronto, lo vio. Spike estaba encogido en el suelo, abrazando sus rodillas mientras una sombra oscura se alzaba frente a él. Pero esta sombra era distinta. No era un dragón ni una bestia. Tenía forma extraña, alta y delgada, con un contorno distorsionado y sin rostro. Luna sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, incapaz de identificar qué era exactamente, pero estaba segura de que no era algo natural. Spike, llamó con suavidad, acercándose a él. Estoy aquí. No estás solo. Spike, pese a la voz, mantuvo la mirada fija en sus garras, sus hombros caídos como si llevaran el peso del mundo. Frente a él, la sombra danzaba en el suelo como un reflejo oscuro de sus pensamientos, desfigurada y burlona. No necesitaba hablar. Su presencia era suficiente para recordarle todo lo que temía. El rechazo, la incertidumbre y esa voz constante en su mente que insistía en que no pertenecía a ningún lado. Esa sombra, susurró Spike, su voz casi inaudible. Es como un eco de todo lo que no entiendo, de todo lo que me hace sentir que nunca seré suficiente. Luna, envuelta en el resplandor suave de su crin estelar, observó al joven dragón con una mezcla de compasión y determinación. No se apresuró a responder. En lugar de eso, se sentó junto a él, dejando que su presencia hablara antes que sus palabras.
Cerró las alas con un movimiento elegante, creando un pequeño espacio de calma en medio de la tormenta interna de Spike. Spike, mírame, dijo finalmente, su tono firme pero lleno de una calidez que invitaba a confiar. Esa sombra no es más que un vestigio de tus miedos, una manifestación de las dudas que todos cargamos. No te equivoques. No es la sombra lo que define quién eres. Eso solo puedes decidirlo tú. Spike levantó lentamente la cabeza, sus ojos verdes brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Pero, ¿cómo puedo decidir algo, si ni siquiera sé quién soy? Luna inclinó suavemente la cabeza, permitiendo que sus crines nocturnas rozaran ligeramente la mejilla de Spike, un gesto inesperado pero lleno de ternura. ¿Y quién dice que necesitas tener todas las respuestas ahora? Preguntó con una leve sonrisa. La vida no es un destino, pequeño dragón. Es un viaje. Lo que fuiste importa, sí, pero lo que eres ahora y lo que elijas ser mañana, eso es lo que realmente define tu historia. Spike apretó sus garras, sintiendo un leve calor en su pecho ante las palabras de Luna. La sombra que antes parecía imponente ahora era más pequeña, más débil, aunque seguía presente. ¿Y si nunca desaparece?, preguntó, su voz apenas un murmullo lleno de vulnerabilidad. Luna extendió una de sus alas y la colocó con delicadeza detrás de Spike, envolviéndolo parcialmente en su calidez protectora. No lo sofocó, sino que creó un refugio, un espacio seguro donde él pudiera respirar. Entonces no dejes que te detenga. Todos llevamos sombras, Spike, pero eso no significa que debamos vivir bajo su control. Aprende a caminar con ellas, a comprenderlas, y verás que no son más fuertes que tú. Spike respiró hondo, dejando que las palabras de Luna calaran profundamente en su corazón. Cerró los ojos por un momento y, en su mente, la sombra empezó a desvanecerse. No del todo, pero sí lo suficiente para permitirle ver algo más allá. Un camino abierto, lleno de posibilidades. Cuando abrió los ojos, Luna seguía a su lado, su ala todavía protegiéndolo, pero su mirada reflejaba algo más que comprensión. Orgullo. Gracias, Luna, dijo Spike, su voz más firme que antes. No sé si tengo todas las respuestas, pero creo que puedo empezar a buscarlas. Luna se levantó con un movimiento elegante, extendiendo su ala como si señalara el horizonte. Entonces hagámoslo juntos, Spike. El pasado es un maestro, pero no un amo. Y aquí, en este momento, tienes la oportunidad de decidir cómo será tu futuro. Aprovecha lo que tienes ahora. Spike miró el lugar donde la sombra había estado, ahora reducido a un recuerdo tenue. Luego volvió la mirada hacia Luna y asintió, sintiendo que, por primera vez, podía dejar atrás aquello que lo había retenido durante tanto tiempo. Mientras ambos se alejaban juntos, la luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando un nuevo camino para Spike, uno lleno de promesas y oportunidades que él estaba listo para enfrentar. En la realidad, el cuerpo del dragón comenzó a brillar suavemente, sus músculos relajándose mientras las cadenas mágicas lo mantenían en su lugar. Poco a poco, la colosal figura comenzó a encogerse, sus garras y colmillos retrocediendo. Las ponis observaban, conteniendo el aliento.
Finalmente, en lugar de la imponente criatura, quedó el pequeño Spike, su cuerpo agotado y cubierto de rasguños. Cayó al suelo, inconsciente pero con una expresión tranquila. Duilig fue la primera en correr hacia él, seguida de las demás. Celestia y Luna observaron desde la distancia, ambas visiblemente aliviadas. ¿Está bien?, preguntó Rarity, su voz temblando mientras miraba al pequeño dragón. Duilig asintió, colocando una manta sobre él. Sí, está bien, solo necesita descansar. Las ponis miraron a su alrededor, observando los estragos que el ataque de codicia había causado. Las marcas profundas en el suelo, las rocas reducidas a escombros, y el eco lejano del rugido del dragón seguían siendo un recordatorio del poder incontrolable que había desatado Spike. Luna se acercó con pasos firmes, deteniéndose junto al pequeño dragón. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y respeto. Ha enfrentado algo que pocos podrían superar. Pero este es solo el comienzo de su verdadero viaje. Celestia no respondió de inmediato. Se quedó atrás, su mirada fija en Spike, ahora envuelto en la manta que Duilig le había colocado con tanto cuidado. El joven dragón dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilo, ajeno a los pensamientos que revoloteaban en la mente de la princesa del sol. ¿Qué debería pensar de él?, se preguntó Celestia mientras recorría con la vista el caos que lo rodeaba. Las cicatrices en el paisaje eran un testimonio de la fuerza devastadora que habitaba en el pequeño cuerpo de Spike. Una fuerza que, aunque incontrolada, no había nacido del mal, sino de su propia naturaleza. Una naturaleza que, hasta ahora, había sido cuidadosamente contenida. Celestia respiró profundamente, sintiendo el peso de sus propias dudas. Es solo un niño que nunca pidió ser lo que es. Pero el daño que ha causado, ¿qué ocurrirá si no logra controlar ese poder? Si un día lo abruma por completo. Miró a Duilig, quien permanecía junto a Spike con una devoción inquebrantable, como si el desastre que acababan de presenciar no hubiera mermado ni un ápice de su cariño hacia él. En ese momento, Celestia sintió un leve toque de envidia hacia su alumna. La fe de Duilig era pura, absoluta, mientras que ella no podía evitar ver las sombras de lo que podría ser. Pero, al mismo tiempo, algo más se agitaba en su corazón. Miró nuevamente al pequeño dragón, vulnerable en su sueño, y recordó los momentos en que Spike había demostrado no solo fuerza, sino también bondad, lealtad y amor hacia quienes lo rodeaban. No era justo juzgarlo solo por sus errores, por el monstruo que el instinto había despertado en él. Es más que el caos que dejó atrás, se recordó a sí misma. Es más que el dragón que rugió hoy. Es también el amigo que ha estado al lado de Duilig desde el principio. Es el niño que siempre ha intentado hacer lo correcto, incluso cuando el mundo parece pedirle más de lo que puede dar. Celestia cerró los ojos por un momento, dejando que la paz de la noche la envolviera. Cuando los abrió, su mirada hacia Spike había cambiado. No era la de una princesa evaluando un peligro potencial, sino la de una guía observando a un ser que aún tenía mucho que aprender, mucho que crecer. Por ahora, está en paz, murmuró finalmente, más para sí misma que para los demás. Luna giró la cabeza hacia ella, pero no dijo nada.
Sabía que su hermana estaba lidiando con sus propios pensamientos, y decidió darle el espacio que necesitaba. Celestia dio un paso hacia Spike, pero no lo despertó ni lo tocó. En cambio, se quedó ahí, observándolo con una mezcla de esperanza y preocupación. El futuro traerá desafíos para él, pensó, pero no lo enfrentará solo. Si algo sé con certeza, es que Duiligt y los demás no lo dejarán caer. Y tampoco lo haré yo. Con un último vistazo al pequeño dragón, Celestia se retiró en silencio, dejando que el resto de la noche lo envolviera en su tranquilidad.